Hola, soy Néstor Serra, colaborador de Fisio Online para el fitness y el deporte. Hoy vamos a hacer un entrenamiento con el propio peso corporal que le llamaremos Flow. Es Body Flow, Flow Fit. Es un trabajo en el cual con nuestro cuerpo nos vamos a desplazar en los 6 grados de libertad de movimiento, que son 3 de traslación y 3 de rotación. Traslación adelante, atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo, y rotación también hacia adelante, hacia atrás, rotación derecha-izquierda o rotación lateral a mi derecha y a mi izquierda también. Y en este trabajo mejoramos toda la movilidad, el rango de movimiento y también la estabilidad, la capacidad de mantener la articulación sin que pierda su posición cuando queramos que no la pierda, está claro. Bien, entonces, los ejercicios los realizaremos en el suelo. Si quieres, puedes utilizar una colchoneta, un tatami, para que sea más estable, más confortable. Pero no te preocupes, no va a ser difícil. Mira, vamos a empezar. Vamos a repetir 5 repeticiones cada movimiento y después iremos al movimiento final. Bien, desde aquí me coloco con las manos al frente, los pies sobre los dedos y voy a realizar un movimiento hacia adelante apoyando los codos en el suelo. Apoyo los codos en el suelo, voy cerca del suelo, aquí, adelante y aquí subo arriba. Bajo y voy atrás, saca glúteo primero para llevar los codos al suelo y vuelvo atrás. Te costará este ejercicio, ¿eh? No te preocupes que irás mejorando. Vamos a hacer 4 repeticiones más conmigo. 1, la nariz cerca del suelo, levanto codos, extiendo columna, bajo, saco glúteo atrás antes de apoyar codos y voy atrás. Llevamos 2. Extiendo, bajo, 3, 2 más. Muy bien. 4, una más, codos al suelo, 1 y vuelvo abajo. Y 5. Bien, ya tenemos el primer movimiento. ¿Sí? Sencillo, pero si quieres, puedes repetirlo unas cuantas veces más para coger bien la estabilidad, la forma del movimiento. Vamos a por el segundo. Empezaremos desde plancha. Posición de plancha y llevo la pelvis arriba. Si necesitas flexionar las rodillas, flexiona, pero aquí es muy importante que tu columna esté recta aquí. Si extiendes rodillas, mis talones no llegan al suelo, pero si tus talones llegan al suelo, perfecto. Pero no hagas esto para intentar que lleguen. No pierdas la espalda, ¿vale? Mantén la espalda recta y las rodillas todo lo extendidas que puedas sin perder la espalda. Y voy adelante, aquí. Y ahora desde plancha llevo la pelvis adelante, cabeza arriba. Y fíjate que estoy en la posición final de antes. Voy atrás. 1. Y adelante, 2, y al frente, 3, al frente, 2 más, 4, y 5, y 5, y descanso. Bien, relaja. Muy bien, ya tenemos 2 movimientos. Vamos a por el tercero. Para el tercero voy a hacer un pequeño desplazamiento de los pies. Mira. Estoy en posición de plancha y voy a hacer un paso, vuelvo y vuelvo. Cambio. 1, 2, 2. Fíjate que mis hombros no se mueven en ningún momento. ¿Sí? Mis hombros están encima de mis manos. Bien. Y solo muevo los pies. 1, 1, 1. Y cambio. 1, 1. Vamos a hacer una más de cada. Derecha, izquierda, derecha. Y ahora izquierda. 1, 1, 2, 2. Y descansas. Bien, los brazos se cansan. Relaja. Respira. Puedes incluso descansar aquí, mira. Aquí como lo que llamamos la posición del niño pequeño, del bebé. Muy bien. Vamos con el cuarto. ¿Vale? Este cuarto lo empezaré desde esta posición, en la cual he venido desde aquí, 1, 1.
Si quieres, apoya de momento las rodillas y las manos te quedan a un palmo más o menos de las rodillas. Muy bien, mira el movimiento. Giro el cuerpo, giro las dos rodillas, la mano sigue en el suelo. Ahora, esta mano se levanta para dejar paso al pie y apoyo toda la planta aquí. Bien, y vuelvo a la posición inicial, por lo cual el pie vuelve y vuelvo a la posición inicial. Y ahora el otro, lo hago así para que lo veas. Giro primero, gira las dos rodillas y este pie se apoya entero y este desliza. Me siento, pero no me relajo aquí, ¿eh? Toco con el glúteo y empujo. Y vuelvo a la posición inicial. Y otra vez, giro, este pie desliza, rodilla arriba. Hay mucha gente que se queda aquí en esta posición y le cuesta mucho moverse. No, tienes que levantar la rodilla para notar cómo tu pie apoya todo el peso aquí. Levanto y el pie desliza y vuelve. Otro lado. Vuelvo. El pie se desliza. Vuelvo. Y mira, voy a hacer una más. Y ahora si quieres, abre aquí. La mano abro aquí. Abro pecho. Vuelvo. Y abro pecho. Y vuelvo. Bien. Y descanso. No está mal, ¿eh? No está mal. Muy bien. Hacemos uno último. ¿Sí? Mira. Desde esta posición vamos a hacer el mismo movimiento. Este es un poquito más complejo, pero no te preocupes que lo vas a coger. Mira, giro y ahora, en vez de pasar la pierna hasta aquí, voy a pasar la pierna, pero me siento mirando hacia arriba. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Hago una tabla que se llama, que es levanto la cadera y vuelvo al suelo. Es este movimiento. Bien, hacemos una más y vuelvo. Y ahora es la parte difícil, pero no te preocupes. Levantas la misma mano, puedes ir a la posición y te acuerdas, estábamos en esta posición antes y hacíamos así. Pues es lo mismo, pero desde aquí. Vuelvo a la posición inicial. ¿Sí? Estaba aquí, voy a hacer el otro lado. Giro y en vez de llevar el pie allí, me siento y levanto la cadera. Una más. Y ahora levanto la mano izquierda y la pierna derecha es la que vuelve por dentro y vuelve aquí. ¿Sí? Otra vez. Venga, una. Ahora solo levantaré una vez. Y vuelvo. Y el otro lado. Una. Levanto una vez. Y vuelvo. Y los ejercicios ya los tienes. Ahora solo hay que combinarlos. Vamos a verlo. Mira, empezamos, hemos dicho, en esta posición. Y decíamos, codos al suelo, voy al frente, la cara bien cerca. Uno, y vuelvo atrás. Una, otra vez. Haremos 2 repeticiones de cada ejercicio. 2, y vuelvo atrás. 2. Bien, segundo ejercicio, desde plancha. Atrás. 1 y adelante. 1. 2 y adelante. 2. Descanso. Tercer ejercicio, también desde plancha. 1. Derecha atrás. Izquierda. Derecha. Izquierda atrás. Otra vez. 1. 2 y vuelves. 1, 2, 2. Descanso. Relaja un poco los brazos. Vamos con el cuarto. El de deslizar el pie. Sí, bien lejos. Vale, estábamos aquí a un palmo más o menos de las rodillas. Levanto y voy. Giro primero. Abres aquí. Vuelvo. Abro aquí. Vuelvo otra vez. Abro. Vuelvo, abro y vuelvo. Muy bien. Y solo nos queda el último. Vamos a por él. Mismo movimiento, pero en vez de
el pie allí, me quedo boca arriba, sentado. Giro primero, aquí apoyo, levanto, 1, y vuelvo esta mano y este pie. El otro lado, 1, levanto, mano y pie. Otra vez, 1, vuelvo, 1, y vuelvo. Perfecto, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a hacer una repetición de cada. ¿Bien? ¿Vamos conmigo? Venga, probamos. Primero, empiezo atrás. Codos al suelo, cerca del cuerpo, cerca del suelo. Aquí, quieto aquí. Llevo la cadera atrás. Vuelvo adelante. Y ahora me quedo en plancha y avanzo. 1, 2. Y aquí meto el del medio, el de girar. 1. Vuelvo. 2. Vuelvo, giro. 3. Arriba. Vuelvo. Bien. 4. Arriba. Vuelvo. Y ahora, derecha. Derecha. Apoyo. Y voy atrás. Y has hecho tu lado derecho. Vamos a por el lado izquierdo. Venga. Conmigo. Codos al suelo primero. Cerca del suelo. 1. Arqueas. Extiendo. Esto es el mismo en principio. Aquí, adelante. Y me quedo aquí. Ahora la izquierda mueve. Izquierda. Derecha. Giro. Y voy hacia el otro lado. Hacia mi izquierda. 1. 2. Y voy a mi izquierda. Me siento aquí. Si no quieres sentarte, no te sientes. Extiendo. Vuelvo. Cambio el otro lado. Pam. Extiendo. Vuelvo. Y aquí, en esta posición, izquierda, izquierda, apoyo y voy atrás. Bien, vamos a hacer una vuelta más de cada ejercicio, por cada lado, un poquito más fluida. Y luego me repetirás el trabajo por un mínimo de 5 minutos. 5 minutos sin parar. Ese será tu entrenamiento de hoy. Vamos allá, conmigo. Atrás, codos al suelo, cerca del suelo. Extiendo. Atrás, adelante. Plancha, viene derecha, giro a mi derecha. Abro, cambio. Abro, cambio. Me siento. Vuelvo. Me siento. 2. Vuelvo. Derecha. Izquierda. Y atrás y voy con izquierda. 1. 2. 3. Izquierda. 1, 2. Voy a mi izquierda. Abro. Abro y mira, me siento. Subo. Cambio. El otro lado. Subo. Cambio. Izquierda atrás. Apoyo. Y descanso. Muy bien. Pues ahora te metes el crono. 5 minutos mínimo. Recomendación. En verdad trabajamos 14 minutos para que tengas cambios que perduren en el tiempo y que mejoren tu salud. Así que vamos a por ello. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.